Para los venezolanos, uno de los sectores con mayor valoración en el país es el empresarial. Y hoy sus distintos representantes nos dicen el porqué. Eso es porque, en primer lugar, nos ven como entes independientes, nos ven como entes de producción, que somos aquellos en este momento que cumplimos lo que decimos. Los colaboradores nuestros que están en el sector privado están en unas muchísimas mejores condiciones que los trabajadores que están en el sector público. Ante los obstáculos y el descrédito del régimen, ¿por qué el venezolano sigue creyendo en el gremio empresarial? La mayor parte de los venezolanos que hacemos empresa y seguimos en el país tenemos prácticamente no solamente nuestro patrimonio, sino nuestro capital familiar, nuestro capital relacional enteramente aquí en Venezuela, y entonces no concebimos ningún otro país para poder desarrollarnos de la mejor forma y aceptamos, que tenemos que ser parte de la solución en la crisis. Nos ven que a pesar de todas las dificultades en las que tenemos, nosotros los empresarios seguimos sin ningún tipo de ayuda, más bien con una cantidad de trabas que nos ponen las autoridades, y a pesar de eso seguimos pendientes de nuestros colaboradores, seguimos pendientes de nuestros proveedores, seguimos pendientes de nuestros clientes, seguimos pendientes también de nuestros accionistas, pero también pendientes en muchos casos de las mismas comunidades que están cercanas a nuestras industrias. ¿Cuáles han sido las medidas que han tenido que tomar? Que a todos nos tocó, unos en mayor medida, otros en menor medida, a diversificarnos, a reinventarnos, a lo mejor ser un poco más pequeños, pero más eficientes, a mirar el mundo de otra manera, a entender que el papá Estado se acabó, que ya no vamos a vivir más del subsidio, que esa Venezuela que dependía del petróleo se acabó y probablemente no lo vamos a ver más, no porque Venezuela vaya a dejar de ser un país petrolero, sino porque tenemos que dejar de ser un país monoproductor, y el campo venezolano está llamado a tener ese gran reto de atender la alimentación que el mundo va a demandar, porque la demanda de alimentos en el mundo va a crecer 50% de aquí al año 2050. ¿Qué define al empresario venezolano en estos tiempos? Yo creo que, sin duda alguna, primero ese concepto que hoy vemos tatuado en tantos brazos de los venezolanos, que es la resiliencia, ¿no? Pero creo que más allá de eso, sin importar la dimensión, el más pequeñito empresario en cualquier rincón del país, hasta la más grande expresión de lo que es la empresa, lo hacen con un profundo sentido. Según el último estudio de Data Analysis, solo hay dos instituciones que logran altos niveles de aprobación y confianza: la Iglesia con un 60,6% y los empresarios con un 47%. En ese análisis, el venezolano ve al sector privado como un ente cercano, próspero, que ofrece mejores salarios y le da al empleado la oportunidad de vivir mejor. Pero también el venezolano reconoce la responsabilidad que ha tenido la empresa privada en pro de las comunidades. Grandes empresas, grandes transnacionales, grandes empresas locales, que de una u otra forma se interrelacionan con la cotidianidad más profunda de sus trabajadores fuera del trabajo, con sus familiares, con la educación de sus familiares, con las acciones culturales. Otros que lo hacen con su entorno local, lo que está alrededor de sus empresas. No hay pueblo, no hay barrio, no hay ciudad donde tú no vayas, donde el señor que tiene la bodega no apoye al equipo de béisbol de los muchachos de la cuadra. En 17 estados del país, la actividad principal es el sector agrícola. Bueno, es difícil conseguir, sin importar los niveles de instrucción, un productor que tú no lo veas intentando instruir al niño de la comunidad a que aprenda a sembrar. El compromiso social del empresario no se ha detenido. En el país existen infinidades de ejemplos que el venezolano ha palpado a través de los años. Por ejemplo, Empresas Polar sigue contribuyendo con la formación y promoción del sueño deportivo de miles de jóvenes en el país. Los planes de desarrollo agrícola e industrial de Nestlé siguen impulsando a cientos de agricultores y proveedores. Frigilux, a través de su fundación, participa activamente en programas de salud a nivel nacional, asistiendo a miles de pacientes con distintas patologías. Excelsior Gama sigue con su compromiso ineludible con el medio ambiente. Por supuesto que la función principal de un negocio es producir dinero, que así tiene que ser, pero el empresario es el que va más allá. El empresario es el que genera valor a la sociedad, el que genera producción, el que genera riqueza a él, pero riqueza también a su entorno. Y eso es lo que el venezolano hoy ve cómo ese empresario lucha todos los días contra todas las dificultades, contra todas las adversidades, por tener abiertos esos portones, por defender el empleo de cada uno de sus colaboradores, de esas familias que dependen de ese ingreso todos los días y de seguir llevándole a los venezolanos los productos que necesitan.
Es un momento estelar para la empresa privada venezolana. Se nos ha puesto una prueba muy dura. Todo el periodo de pandemia la empresa venezolana demostró que a la hora de la chiquita puede apoyar al país. Pasará a la historia como hecho de estudio que a lo largo de toda esta pandemia, con todas las calamidades, con todas las preexistencias negativas que tenía Venezuela, el producto nunca faltó en el anaquel, gracias al esfuerzo de las empresas venezolanas, gracias a la determinación de los empresarios venezolanos, de los agricultores, de los criadores, del transformador industrial, de los comerciantes, prestadores de servicios. Todos nos unimos en una cadena de valor, en una cadena humana, para que el producto llegara al anaquel, para que no faltara lo básico en casa de todos los venezolanos. Creo que la crisis nos llevó a entender que teníamos que unirnos, que teníamos que ser solidarios, que tenemos que pensar y apoyar al más débil, al más pequeño, bien al empresario más pequeño o al consumidor, que probablemente sea el más necesitado. A los empresarios los invito a apostar y a creer en Venezuela. Obviamente, si estamos aquí es porque creemos en Venezuela. Apostemos a lo hecho en Venezuela. Apostemos a lo hecho en Venezuela por manos venezolanas. Vamos a mirar no solamente a nuestro país, miremos al mundo, hagámoslo bien. Eficiencia, productividad y calidad, hecho en Venezuela. Para los 4 representantes, el espíritu del empresario venezolano es un ejemplo constante. En definitiva, yo quiero resaltar sobre los valores de un país que, aún y a pesar de un modelo impuesto, que sigue prevaleciendo ese espíritu emprendedor y ese espíritu de libertad, de poder, con esfuerzo, con trabajo, enarbolar las libertades y los preceptos del derecho de propiedad, del derecho a elegir, de la libre iniciativa, pero todo eso canalizado hacia poder darle vigencia y hacer real los preceptos del derecho a la vida, la salud, la educación, la alimentación. Ahí es donde yo quisiera resaltar más que nombre a un país que todas las mañanas se levanta procurando tener progreso y bienestar, y esperamos plenas libertades políticas, económicas y sociales. Yo en primer lugar tendría que reconocer, más que mencionar, reconocer la labor de los empresarios más humildes, la labor de las mujeres sostén de familia, la labor de todos aquellos que salen en la mañana muy temprano a buscarse la vida. No necesariamente tienen una estructura empresarial muy grande, pero definitivamente con el trabajo diario y con el esfuerzo que hacen logran sacar de una u otra forma a sus familias, y más ahora donde se ha perdido tantísimo empleo, donde las oportunidades para obtener un empleo bien remunerado no son tan sencillas y tienes que apelar al emprendimiento en uno de los ambientes más adversos que te puedas encontrar. El reinventarse en primer lugar. No hemos tenido que reinventarnos, cambiar procesos, hacer muchísimas cosas de las cuales no estábamos haciendo, pero tenemos invención, tenemos creatividad. Nuestros nombres industriales, pero nuestro apellido es terquedad, porque a pesar de todas las circunstancias seguimos viendo todos los días cómo lograr seguir adelante con problemas de electricidad, con problemas de gas, con problemas de gasolina, con problemas de seguridad, y a pesar de todo eso siempre estamos buscando. Pero yo creo que lo principal que estamos haciendo todos los empresarios, que no hemos dado cuenta que es el pilar absoluto de que podamos seguir adelante, es que hoy en día estamos mucho más cercanos a nuestros colaboradores, que hay una unidad ahorita mucho mayor entre el empleador, entre el industrial, entre el empresario y sus colaboradores. ¿Y quiénes son los venezolanos, ejemplo en sus distintos sectores, que siguen invirtiendo, generando condiciones, sembrando progreso en familias y comunidades? En telecomunicaciones, el nombre de Osvaldo Cisneros es fundamental y lo vemos a través del esfuerzo que continúa su equipo con Digitel. En el sector inmobiliario, Horacio Bellutini sigue siendo una pieza clave, mientras que en la parte automotriz, Silvano Ginelli es una gran referencia. Hay empresarios referencia, como lo puede ser Lorenzo Mendoza, como lo es el señor Alejo del Tunal en el estado Lara, como lo es Alberto Folmer. Hay una serie de empresarios muy importantes. Ha habido empresarios del tamaño de don Eugenio Mendoza, que no solamente creó un emporio de empresas muy importante donde llegaba casi a tener más de 15.000 colaboradores, donde estaban bien remunerados, muchos tenían vivienda y muchos tenían una serie de beneficios importantes, sino fue más allá y creó entes como la Universidad Metropolitana, como el Hospital Ortopédico Infantil, como el Centro Médico Centro de la Trinidad. En tecnología y electrodomésticos, el grupo que lleva ya Cerdaga con Frigilux por más de 50 años en Venezuela también destaca. En el sector textil comercial, el grupo Ama de Casa, liderado por Carlos Enrique Blom, sigue afianzando su compromiso con el país. Y también en el sector alimentos, la familia Gama, con Excelsior Gama, es imposible no dejar de hacerle referencia.
Nosotros tenemos que buscar ejemplos en nuestra historia, en momentos coyunturales, donde siempre han salido figuras que han podido dar ejemplo, no solamente en lo empresarial, en lo económico, en lo político. Pero realmente estamos ahora en un momento donde nos toca hacer un poco camino al andar, porque estamos empezando a transitar un momento de la historia para el cual no fuimos educados, el cual no conocemos muy bien. Así que tenemos que hacer dos ejercicios. El primer ejercicio es un poco instintivo, tratar de buscar la prosperidad y los principales ejemplos, insisto, empiezan en la familia. Tenemos que empezar a trabajar en la familia para que todos los venezolanos la primera cualidad de trabajo la aprendan en la familia. Ahí entra el modelo educativo que tiene que reforzar lo que se aprende en casa. Mira, un ejemplo a seguir es aquel que entendió el cambio, aquel que no fue resistente al cambio, aquel que se adaptó y decidió dar un paso adelante. Eso es lo más importante, haber decidido dar un paso adelante para estar alineado, para estar a la altura de lo que la nueva Venezuela estaba exigiendo y apostando siempre con optimismo y con esperanza a la construcción de esa Venezuela que tenemos. Aquellos de pequeños productores que entendieron que si seguían siendo productores únicamente de hortalizas iban a fracasar, entonces avanzaron a sembrar caraotas, avanzaron a sembrar maíz, avanzaron a criar algo de ganado para tener producción de leche, y esto simplemente para atender sus necesidades básicas y poder seguir ofertando productos a terceros. O lo podemos ver en grandes organizaciones de productores que apostaron por la integración vertical, a dejar de ser productores primarios y ser integrados para ser agroindustriales e ir directo, como hemos dicho, del pasto al plato o del terreno al plato del venezolano. Yo creo que ahí está la gran referencia, pero hay que hacer un trabajo mayor, porque hoy, sin duda alguna, utilitariamente pudiese estarse viendo al empresario como una solución, pero hay que convertirlo en un referente. Y ahí hay que trabajar, Luis, sin duda alguna, en educación, en un país que entienda que tiene que tener tanta empresa privada como sea necesaria, como sea posible, y tanto Estado como sea necesario. Hoy en día el 60% de los ingresos de divisas del país está en manos de privados, no solo de empresarios, sino del venezolano de por sí. Ya cada día la economía depende más del venezolano y no del Estado. Es un paso importante y ahí donde los empresarios juegan un papel fundamental. Ese mensaje de estar cerca de sus colaboradores, de preocuparse de sus colaboradores, de lo que se está haciendo en las comunidades también, en las comunidades aledañas a las empresas. Hay una conciencia hoy en día de la importancia que se tiene de influir para bien, para cambiar la sociedad venezolana, para influir en sus valores, para influir en su forma de ser del venezolano. Y en muchos de los empresarios hoy en día estamos apostando a eso, a ese cambio que necesita el país, a esa transformación que necesita el país, de ese país del vivo al país del trabajo, al país de la producción, al país de las ganas, al país de querer hacer, al país de querer transformar, al país de llevar a una Venezuela bonita, a la Venezuela donde todos volvamos a reírnos, a esa Venezuela de alegría. Esa es la Venezuela a la que apostamos los industriales, a la que apostamos los empresarios. Que viva Venezuela.